muy buenos días, Salta Capital, ¿cómo están todos? Bienvenidos, este es tu programa Desafíos de la Actualidad. Vos que me escuchás por los 94.1, te doy la bienvenida, gracias por permitirme entrar a tu hogar. Y bueno, como ya en el anterior programa habíamos hablado justamente de los inicios y cómo podrías vos ir encaminando tu propósito de vida, porque hay algo que quiere que quede muy claro, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo que vos estás haciendo diariamente, ¿sí? Y nuevamente te voy a repetir, y esto para que vos puedas entenderlo. Normalmente nosotros vivimos una vida en la que nos despertamos, salimos a trabajar, tal vez nos damos un fin de semana y tenemos una rutina diaria. Pero nunca nos preguntamos por qué estamos en esta vida, es decir, cuál es nuestro propósito de vida. Y justamente por eso es que estoy tomando punto a punto desde el anterior programa para que vos puedas entender más o menos cómo puedes hacer de que funcione tu vida y tengas un propósito de vida, es decir, el por qué estás en esta vida. Si vos descubres eso, vas a poder ser feliz. Y justamente cuando nosotros habíamos hablado en algún momento, ¿sí?, de lo que es el programa, el desarrollo personal y donde puedas capacitarte, donde puedas aprender mucho más, es justamente este tipo de temas. Este tipo de temas que te ayudan a que vos puedas comprender cómo puedes hacer que tu vida sea mejor, que cada día tengas una mejor calidad de vida. Porque cuando vos encuentras tu propósito de vida, cuando vos encuentras ese porqué del por qué estás en este mundo, e inclusive tus finanzas mejoran. Muchas personas normalmente piensan y dicen, no, es decir, yo tengo que trabajar duro durante mucho tiempo y me voy a hacer un capital, voy a poner un negocio o voy a invertir y esa va a ser mi vida. Bien, pero después cuando se dan cuenta en el transcurso de los días y del tiempo, se sienten vacíos. No encuentran nada en su corazón, no encuentran nada en su vida, no encuentran algo que los apasione y puedan hacer de su vida algo mejor. Nunca piensan en lo que pueden hacer con el resto. ¿Sí? Antes de poder entrar a justamente hablar del tema principal, como introducción yo quiero hacerte entender o darte un ejemplo. Vos, por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado y has dicho, ¿qué pasaría si yo en este minuto me muero o pierdo la vida o me pasa algo? ¿Qué pasaría? ¿Vos estás seguro que alguien o tus generaciones te van a recordar? ¿Tú alguna vez te has preguntado ese tipo de cosas? Y bueno, justamente vamos a hablar de eso, de cómo puedes hacer que tu vida mejore y puedas hacer algo que realmente funcione y se pueda, eso es lo que vos hiciste, ¿sí? Ese propósito por el cual vos estuviste en este mundo, ¿sí?, se vaya a ir de generación en generación. Bien, como muchos grandes de la historia, ¿sí?, que han hecho una pasión sin necesidad de que alguien les diga que lo hagan, sino lo han hecho por pasión. Y hoy en día los libros hablan de ellos, nosotros hablamos de ellos, nos recordamos, etc. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Sí, estamos hablando de lo que es un propósito de vida. ¿Sí? Cómo puedes encontrar tu propósito de vida, cómo puedes hacer que tu vida tenga una razón de ser y de esa manera puedas sentirte mucho mejor, más feliz, más contento y también de esa manera puedas ayudar a muchas personas. Así que lo que habíamos hablado en el anterior programa, por ejemplo, vamos a ir tocando un poquito algunos detalles y algunos puntos. Por ejemplo, deja de compararte. Un aspecto muy importante del hecho de que uno deje de compararse es por lo siguiente. Porque nadie tiene resuelto el futuro. Es decir, si vos, por ejemplo, ves a la gente, te voy a dar un ejemplo, vos ves a una persona en tu trabajo, o tu jefe, tu jefa, o ves alguna otra persona que tiene un buen carro, una buena casa, cosas así que normalmente el material te llama la atención, o sea, lo que ves, y eso vos quieres compararlo. ¿Sí? Muchas veces dices, quiero ser como esa persona. O quiero hacer lo que hace esa persona. Como muchas veces lo he escuchado en mi caso, me han visto trabajando y me dijeron, yo quiero hacer lo mismo que vos, o quisiera aprender lo que vos haces para que yo sea igual. Y por eso hay formas de poder entender ese tipo de situaciones, porque la gente no tiene una idea de lo que quiere hacer y no tiene un propósito. Y eso es lo que quiero hablar. Y quiero que
que te grabes en la cabeza de que un propósito no simplemente es de que vos puedas puedas salvar vidas de, no sé, de los incendios, puedas ir a una iglesia, o seas una réplica de María Teresa de Calcuta. No, un propósito de vida también puede ser algo pequeñito, ¿sí? Recuerdo una historia de un taxista, por ejemplo, que él en su vida trabajó como empleado en varias empresas, y un momento a otro decidió de dejar de trabajar como empleado y dijo: yo quiero tener mi taxi, porque mi sueño es tener un taxi. Y eso lo convirtió en un propósito de vida. ¿Por qué? Porque el taxi lo hizo distinto. Todas las mañanas él se levantaba con las pilas puestas, y lo que hacía era lo primero que hacía era pensar y decir: ¿qué es lo que puedo hacer en mejorar, ¿sí?, mis servicios y hacer que la gente se sienta feliz? Entonces empezó a comprar unas revistas para que pueda ver la gente, comprarles algún dulcecito, saludarlos bien, preguntarles si necesitan escuchar alguna música en especial, si podrían, si quieren conversar con él, si quieren simplemente que esté en silencio. Entonces él hizo que el ambiente de su taxi sea genial, ¿sí? Lo reacondicionó de manera que la gente podría verla y decir: esto es distinto. Bien, entonces justamente eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando tenemos un propósito, así sea el más pequeño, y si buscamos hacernos felices nosotros, es decir, hacer lo que más nos gusta y hacer que la gente sienta felicidad por eso, entonces yo creo que sí estamos haciendo un propósito de vida. Ahora, hay propósitos de vida mucho más grandes, como por ejemplo, si vos sientes que tienes que ser un productor de un determinado alimento, por ejemplo, te apasiona el hecho de que puedas cambiar la forma de hacer el azúcar, y resulta que vas y investigas de mejorar, digamos, el servicio, y llegas a tener una fábrica de azúcar. Con eso ayudas a mucha gente dándole trabajo, haces feliz a tu familia, te haces feliz vos porque tienes un propósito y vas ayudando a la gente. Entonces, estos dos ejemplos que te doy, ¿sí?, de ser tan grande, de poder tener una fábrica y de poder manejar algo chiquito, por ejemplo, como un taxi, yo creo que son cosas que simplemente lo vas a poder encontrar vos de acuerdo a lo que quieres hacer en tu vida, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas es importante, y justamente habíamos hablado el hecho de no compararse, ¿sí?, con el resto de las personas, sino encontrar esa esencia que vos tenés dentro tuyo, y eso te ayude a ser feliz y obviamente sacarlo para adentro. Habíamos hablado del trabajo, ¿sí?, que es un medio, un medio, no un fin. ¿Por qué quiero decir un medio? Porque normalmente cuando vos piensas que el trabajo es lo que realmente te trajo la vida para vos, entonces vas haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque normalmente vos tienes que utilizar el trabajo como un medio. Hay personas que tienen un futuro, que tienen algo ya hecho y van trabajando para que eso mejore. Y son parte, o sea, vos a veces sos parte de ese sueño, ¿sí?, porque estás trabajando para esas personas, ¿sí? Por eso no quiere decir que sea un fin, o sea, no va a ser el fin de tu vida, de tu carrera, como normalmente la gente lo hace. Está trabajando 20, 30, 40 años en un solo lugar y se queja todos los días se queja y dice: ay, que me pagan poco, ay, que mi jefe es esto, ay, que mi jefa es el otro, que no me tratan bien, que no me dan mis beneficios, que no me dan esto, que no me dan el otro, que me obligan a quedarme más horas. Entonces eso quiere decir que no tiene que ser tu fin. Tiene que ser un medio, por ejemplo, para que vos aprendas algo. Si tienes una pasión y tienes una forma de poder demostrarlo, lo que tienes que hacer es simplemente hacer que ese trabajo que te han dado sea para aprendizaje, ¿sí?, por un lado, para aprendizaje, lo más importante, y para que te ayude a ser el medio para que puedas llegar a donde quieres llegar con el propósito de tu vida. Bien, entonces recuerda, el trabajo no es un fin, es un medio, no es un medio para que vos puedas llegar al punto donde quieres llegar. ¿Sí? Define lo que quieres hacer y lo que no te gusta hacer. Definiendo lo que te gusta hacer, vas a poder llegar al éxito que quieres hacer. ¿Por qué? Porque tienes una pasión que te ayuda a escalar cualquier situación o cualquier problema en tu propósito de vida. ¿Sí? Y descubriendo lo que no te gusta hacer es justamente cuando vos sabes que estás haciendo una determinada actividad
estás en una rutina diaria que no te gusta porque le estás dando vida, tiempo a eso, y definitivamente no te gusta, entonces tienes que definirlo para que de esa manera puedas llegar a ser alguien mucho más grande, ¿bien? Sí, date permiso para probar cosas nuevas, también habíamos hablado eso del anterior programa. ¿Cómo te das ese tiempo para hacer cosas nuevas? Porque vas descubriendo qué es lo que te gusta. Sí, yo escuché muchas veces a gente que me dice, quiero hacer esto porque seguramente tengo ese sentimiento de poder hacerlo, pero no sabes si realmente te gusta. Entonces es importante que vos tomes en cuenta esto para ver si realmente te gusta o no te gusta eso que estás haciendo. Define de esa manera, ¿sí?, qué es lo que te apasiona. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas nuevas empiezas a encontrar algo que te va a gustar dentro, ¿sí?, dentro de esas actividades. Bien, eso habíamos hablado y eso habíamos tocado justamente esos puntos en el anterior programa. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de definir cuáles son las mejores habilidades profesionales. Importante, habíamos hablado, si vos recuerdas y me sigues, de lo que son talentos, ¿sí?, de cómo vos puedes descubrir los talentos y esas habilidades que tienes en ti. Ahora, al poder definir cuáles son las mejores habilidades, ¿sí?, profesionales, es cuando vos mejoras algo que estás haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, vos estuviste siendo un vendedor, ¿sí?, empezaste a vender, te voy a dar, no sé, citas como vender perfumes, vendías cualquier tipo de producto, alimentos, lo que quieras. Y resulta que quieres hacer una carrera como vendedor profesional, ¿sí? Lo que tienes que hacer es simplemente primero preguntarte a ti, durante toda tu vida, ¿sí?, ¿vas a sentir esa pasión fuerte de poder vender? ¿Sí? Cuando vos sientas que pase eso, ahí está el detalle de vas a hacerte profesional. Porque profesional simplemente viene de la palabra, o sea, viene de desarrollo de oficios, ¿sí? Y un oficio es justamente algo que haces de manera más perfecta, de manera profesional, de manera que vayas a hacer con procesos, ¿sí? Cuando vos utilizas procesos, ¿sí?, empiezas a profesionalizarte en algo. ¿Por qué? Porque cuando ya te profesionalizas, inclusive utilizas nuevas estrategias y vas experimentando cosas nuevas para que te salgan mejores cosas. Ahí está la lluvia de ideas, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer algo nuevo, empieza con su equipo a formar nuevas ideas y nuevas cosas para que vayan a ser dentro, ¿sí?, de lo que vaya a hacer en una determinada actividad o en un trabajo o en una compañía, lo que vos quieras formar. ¿Sí? Y definir de manera profesional lo que te gusta hacer es simplemente ponerle procesos a algo que ya te gusta hacer, ¿sí? Como por ejemplo, si en algún momento vos, ¿sí?, eres una persona que está haciendo un oficio y quieres hacerlo de manera profesional, empiezas a planificar. Cuando empiezas a planificar, definitivamente ya estás dando el primer paso a que puedas hacer algo mejor con esa actividad o ese oficio que estás haciendo. Y luego se vuelve profesional, porque vas poniéndole procesos. Cuando vas poniendo procesos, vas experimentando nuevas cosas y eso te ayuda a mejorar en tu vida profesional. Así que eso se puede convertir en un propósito de vida, seguro que sí, porque empiezas a hacer cosas nuevas que te van a ayudar a mejorar esa actividad o eso que te apasiona tanto hacer todos los días. Porque cuando vos sabes que vas a hacer algo durante muchos años y no te vas a cansar, y vas a hacerlo feliz y vas a hacerlo porque a vos te gusta, definitivamente eso te va a dar vida. Eso te va a dar vida. No vas a llegar a un momento en que, como lo hace mucha gente, se queja. Sí, y esto quiero repetirlo para que vos entiendas. Deja de quejarte, simplemente hazlo. Deja de quejarte porque todo el tiempo estás, ¿por qué me pagan menos? ¿Por qué me explotan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Deja de quejarte. Haz lo que más te gusta y lucha por lo que más te gusta. Y esto es un propósito de vida. Eso es lo que te va a ayudar a ser feliz. Bien, hablemos de otro punto que es importante también dentro de lo que estamos hablando en propósitos de vida, que sigue, ¿cómo es la curiosidad? Habíamos hablado en algún momento de hacer cosas nuevas. Un punto es hacer cosas nuevas. La curiosidad también es parte de esto. Lo llamo curiosidad, pero también quiero que lo tomes desde otro punto de vista. Entonces tienes que tener esa curiosidad de saber cosas nuevas. ¿Para qué? Para que eso te ayude de alguna manera a encontrar lo que realmente, ¿sí?, te gusta.
Porque si no eres curioso y no te preguntas del porqué de las cosas, nunca vas a saber nada. Y cuando necesites tener una actividad X o te apasiona alguna actividad, no vas a saber cómo hacerlo porque no te estás preguntando. Las preguntas te traen éxito. ¿Me entiendes? Te traen éxito. ¿Por qué? Porque de alguna manera empiezas a investigar, empiezas a saber por qué. El ejemplo que te voy a dar de Einstein, por ejemplo. ¿Einstein qué hizo? En el momento que empezó a preguntarse, dijo, ¿por qué la relatividad sí tendría que ser de esta manera? ¿Por qué no podría ser así? Y entonces empezó a inclusive a poner en situación a muchas personas, ¿sí? En el sentido de lo que ya se había investigado y lo que estaba haciendo él. Pero si él no se hubiera preguntado eso, ¿qué hubiera pasado? Si no se hubiera preguntado la gente, por ejemplo, cómo se hace diferentes artefactos que nosotros hoy utilizamos, ¿sí? Cómo poder utilizar un celular, cómo poder utilizar una computadora, una plancha, una lavadora, etc. Si no se hubiese preguntado y no hubiera tenido curiosidad, no hubiese habido nada de eso. Y ha sido un propósito, porque el propósito de vida es eso. Puede ser tan sencillito o tan grande, pero tiene que ser un propósito para ti, para que te haga feliz, que tu pasión despierte, para que puedas hacer lo mejor que puedas y ayude a las personas, que es lo más importante. Porque nosotros somos seres sociables. Si no tenemos nadie a nuestro alrededor, ¿te imaginas como si fuéramos en la película de Soy Leyenda de Will Smith? Si nosotros estuviéramos solos, ¿qué propósito tiene? Vivir. No tiene ninguno. Porque estás solo. En cambio, si vos encuentras tu propósito de vida y ayudas a las personas, creo que así encontrás tu felicidad. Así que es importante que vayas tomando estos puntos. Otro vamos a tocarlo también. No hagas del dinero tu principal motivación. Mucha gente dice, el dinero es total felicidad. El dinero sí te trae felicidad. Eso sí te aclaro. Porque mucha gente dice, no, el dinero trae guerra, trae maldad, trae pelea, etc. No, el dinero simplemente es una energía. Al ser una energía, lo que hace es convertirte a vos o hace que tus energías por dentro salgan para afuera de alguna X o Z manera. ¿Sí? Tienes que entender eso. Entonces, si vos, por ejemplo, haces que el dinero sea tu primer motivación, estás mal, porque vas a trabajar simplemente por tener cash, dinero, y no vas a encontrar tu propósito de vida. Entonces es importante que vos de alguna manera entiendas que el propósito de vida te va a traer una consecuencia y respuesta de dinero. No es al contrario. No es que el dinero va a traer tu propósito de vida, porque mucha gente, por ejemplo, escuché a muchos escuché que dicen, no, voy a estar mejor y recién voy a hacerlo. No, voy a tener un poco de plata y recién lo voy a hacer. O primero encontraré un capital y recién lo voy a hacer. No, hazlo ya. El propósito de vida se trata de eso, de que vos encuentres lo que quieres hacer sin necesidad de estar simplemente peleando por el dinero. ¿Entiendes? Porque después la respuesta a lo que haces con pasión es el dinero. La respuesta no es primero el dinero y luego haces tu propósito de vida. Entonces eso es importante para que vos puedas entender lo que es el propósito de vida. Así que seguimos, por ejemplo, vamos a hablar de diferencia entre placer, pasión y propósito. ¿Cuál es esa diferencia? Placer, pasión y propósito. En el libro, por ejemplo, hay un libro, te voy a dar una cita como para que vos puedas leerlo también. En Delivery Happens, ¿sí? De Tony Hash, plantea la existencia de varios tipos de felicidades. El placer, la pasión y el propósito. Te voy a leer un poquito de esto porque en definitiva es bueno que lo sepas. Por ejemplo, el placer es la felicidad a corto plazo. Sí, todos lo sabemos. Porque es ese momento, es ese momentum del placer que va a funcionar ahí. ¿Sí? Va a ser a corto plazo. Es disfrutar al instante y obviamente va a despertar muchísimas cosas dentro de ti. En cambio, la pasión es la felicidad que implica mayor compromiso. O sea, vos te comprometes a algo y eso va a ser tu pasión. ¿Sí? Vos estás agarrándote a algo para que eso funcione durante mucho tiempo. En cambio, a diferencia del placer, el placer solamente lo disfrutas un solo momento. Como cuando te estás riendo, estás en una felicidad constante y sientes un placer. Pero eso cambia, se va. ¿Se entiende?
Entonces vas a entender cómo es la diferencia entre sentir, por ejemplo, el placer y la pasión que puedas sentir durante mucho tiempo en una determinada situación. Ahora, el propósito para este autor, por ejemplo, se convierte en una razón de vida. Y creo que estamos en una situación correcta. Hablamos de pasión y lo que es propósito. Propósito es ya sentir una razón de vida. En cambio, una pasión es agarrarte de algo. ¿Sí? Recuerda estas tres diferencias para que entiendas que todos los días vivimos esto. Si vos sientes placer un momento, eso se va a ir. Porque el placer es así. El placer de comer, el placer de poder ser feliz en un momento, el placer, tantos placeres que existen, el placer sexual, todo eso se va al momento. Cuando tienes una pasión, ¿sí? Vos te agarras de algo para que funcione y sientas pasión de hacerlo. Y cuando es propósito que está dentro de la pasión, ¿sí? Es una razón de vivir diariamente. ¿Sí? Entonces es importante que vos puedas descubrir esto para que puedas hacerlo. Recuerdo haber escuchado en algún momento, ¿sí? en una conferencia que decía, era una conferencia de un pastor y decía, ¿cuál es mi propósito que Dios me ha dado en esta vida? Y a mí me gustó mucho esta conferencia porque él hablaba de lo que se hace, por ejemplo, lo equivocados que nosotros somos al pedirle a Dios, en este caso, vos si crees en Dios, hablemos en ese sentido, de cómo equivocados estamos de poder a veces pedir, ¿sí? Cosas para que funcionen, ¿sí? Dentro de lo que estás haciendo en tu propósito de vida. Por ejemplo, van y le dicen, Dios, quiero un auto, quiero una casa, y bueno, dentro de lo que realmente tal vez Dios quiere dentro de tu vida, de tu pasión o dentro de tu propósito, no está el hecho que tengas una casa, un auto, ¿sí? Pero él decía y explicaba de que si encuentras tu propósito de vida, si vos le dices, Dios, quiero hacer, ¿sí? Que la gente mejore con esta actividad o con esto que voy a hacer, seguramente a la respuesta de eso va a venir la casa, el auto, los viajes, todo lo que vos quieres, ¿sí? Todo lo que te vaya a hacer seguramente feliz dentro de los placeres de la vida. Aquí está. ¿Sí? Entonces es importante comprender esto. Y a mí me gustó, te vuelvo a repetir, porque es cómo le pides al universo. ¿Cómo puedes hacer que la gente te entregue, por ejemplo, su inversión al confiar en ti, si vos no primero haces y demuestras que eres una persona confiable? ¿Me estoy dejando entender? El hecho de que vos puedas encontrar un propósito de vida y empiezas a trabajar en ello, va a hacer que mucha gente se aproxime a vos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a irradiar en algún momento. ¿Bien? Y bueno, terminamos con el último punto, que es, tu propósito no es el golpe de suerte, es una disciplina. Esto es muy importante. ¿Por qué no es un golpe de suerte y es una disciplina? Porque justamente dentro de lo que nosotros hacemos diariamente tiene que convertirse muchas veces en disciplinas diarias. Puedes provocar en tu vida muchas disciplinas. Ejemplo, levantarte temprano, ¿sí? Yo, por ejemplo, no acostumbro a despertar temprano, no es una de mis disciplinas. Siempre despierto después de las 8 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque yo tengo otro tipo de ritmo de trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo hasta muy tarde de la noche. Entonces, lo que hago es descansar un poco más hasta la madrugada y después despertar. Tal vez pueda mejorar esa disciplina en mí, el hecho de poder trabajar, por ejemplo, hasta un cierto horario y descansar y despertar nuevamente temprano para poder nuevamente iniciar mis actividades. Vos puedes acostumbrarte a hacer eso y tal vez te salga muy bien. Entonces, cada uno tiene diferentes disciplinas que van a hacer que tu propósito funcione. Ahora, otras disciplinas, por ejemplo, comer bien. Si vos quieres ser feliz y quieres hacer que las cosas funcionen, tu actividad y tus relaciones con el resto funcione, tienes que ser sano. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de disciplinas te van a ayudar a llegar a tu propósito de vida. El hecho de dormir bien. El hecho de dormir bien, solo el de descansar y dormir bien,
hace que vos tengas una buena disciplina y eso te ayude en el propósito de vida. El hecho de poder respirar bien, el hecho de poder ser respetuoso, esas son disciplinas, porque vos, la disciplina simplemente es algo que haces sin necesidad que te digan que hagas. Inclusive vos te obligas a hacerlas por dentro. Dices, no, esto tengo que hacerlo. Cuando tienes que despertar para hacer una actividad y tienes que ir a hacerlo, dices, no, estoy cansado, pero igual lo voy a hacer, porque soy disciplinado. Lo que pasa con la gente, una disciplina. Yo, por ejemplo, con la gente trato de no llegar a una discusión antes de poder ver qué es lo que está pasando y poner la relación entre nosotros y decir, a ver, ¿qué te molesta a vos y qué me molesta a mí? Hago una distancia y empiezo a juntar cada situación y entremezclarla para saber dónde encontrar la solución. Para mí eso es una disciplina. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo hago. Todo el tiempo la gente me visita, todo el tiempo soluciono problemas y eso hace que me convierta en una persona mucho mejor en lo que hago. Son disciplinas que vos puedes poner en tu vida. Entonces, el propósito o tu propósito no es un golpe de suerte, es una disciplina. Entonces, no va a venir porque va a venir, no es una lotería. No es algo que te vas a ganar en un sorteo. No es algo que te vas a ganar porque, no sé, te regaló alguien o es una herencia, no. El propósito de vida es una disciplina diaria. ¿Por qué? Porque empiezas a obligar a tu vida a hacer algo que después te va a hacer sentir gratificación, te va a hacer sentir felicidad, te va a hacer sentir pasión, te va a hacer sentir placer. Eso es lo que vos tienes que buscar, un propósito de vida que te dé felicidad diariamente y no estés todos los días como la gente en los colectivos se quejan y dicen y esto y el otro porque no han encontrado un propósito de vida. Nadie les ha enseñado y si no les han enseñado, nunca han buscado hacer algo distinto para poder mejorar su vida. Así que este mensaje es para que vos puedas entender de que el propósito de vida tienes que ir construyéndolo paso a paso. Tienes que construirlo paso a paso con paciencia, con esfuerzo, con dedicación, con pasión. Si vos en algún momento encuentras algo nuevo y sientes que te atrae, hazlo. Lánzate a la piscina. No le tengas miedo a esto. ¿Por qué? Porque escucho a mucha gente que dice, no, es que tengo familia, no, lo que pasa es que no tengo un trabajo seguro, no tengo esto, no tengo el otro, y empieza. ¿Sí? Yo entiendo que cuando uno tiene familia tiene que pensar en esa tercera persona que puede ser el hijo, la esposa, en el caso del varón, un esposo, etc. Pero eso no puede ser un obstáculo. Conozco historias enormes de gente que teniendo familia ha sido pero grande. Grande. Entonces no es un pretexto. Así que bueno, esto es para que vos puedas analizarlo. Recuerda que siempre nosotros estamos atentos a lo que vos necesites. Me despido de ustedes y nos vemos el próximo programa con otro tipo de actividad. Vamos a ver de qué otra cosa vamos a hablar, pero estés atento para que puedas aprender todos los días. Así que te agradezco por estar en sintonía, vos.